Usos. Continuando precisamente con lo que es química nuclear, chicos, vamos a hablar ahora acerca de los usos que se le da precisamente a las radiaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de radioisótopos que se pueden utilizar de dos maneras principales, o bien solo por radiación, bien solo por su radiación, irradiación, baterías nucleares, o bien por la combinación de sus propiedades químicas y radiaciones, trazadores o biofármacos. Así es, también se puede estudiar dentro de o mejor, se puede utilizar dentro de la medicina. Vamos a ver, en algunas áreas. En geología, por ejemplo, arqueología y paleontología, se utilizan los radioisótopos nucleares para medir las edades de las rocas. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el carbono 14. El carbono 14 es un radioisótopo del carbono 12, que es radiactivo, que se ha hecho radiactivo. La finalidad precisamente es más o menos de dar datos acerca, nos ofrece datos acerca de la edad que tienen pues algunos minerales, algunas rocas, ¿no? Entre otros. Dentro de la medicina nuclear, los radioisótopos se utilizan para el diagnóstico, el tratamiento y la investigación. Los trazadores químicos radioactivos que emiten rayos gamma o positrones pueden proporcionar información diagnóstica sobre la anatomía interna y el funcionamiento de órganos específicos, incluyendo el cerebro. Esto se usa en algunas formas de tomografía. ¿Alguna vez has visto una tomografía o alguna vez has escuchado acerca de la tomografía? La tomografía, chicos, nos va a servir para ver cómo es que está funcionando o si es que está funcionando bien, por ejemplo, nuestro cerebro. Entonces lo meten aquí en unas maquinitas donde se lanzan precisamente positrones. Los positrones interactúan, o mejor dicho, se unen con los electrones, se convierten en energía y esa es la energía que se observa. Por ejemplo, aquí se está viendo la estructura del cerebro por dentro, cómo es que está conformado. Se pueden ver otras cosas más, por lo general se utiliza más que todo para el cerebro, ¿no? Se pueden utilizar para otras cosas, eso sí. Pero lo principal es para el cerebro. Entonces de aquí ven u observan los positrones, muchachos, ¿ya? Que se emiten desde el núcleo de algunos átomos. Lo que hace, muchachos, ¿qué cosa es? Lo que hace es llegar a tu cerebro, interactúa con los electrones que hay en tu cerebro y emiten energía. Esa energía es captada precisamente por una cámara, unas cámaras especiales. Esas cámaras especiales precisamente me dan esta imagen que estamos viendo acá. Ahora, si por A o por B yo veo una imagen de este tipo, ¿qué de raro ves aquí? ¿Qué de extraño estás viendo, por ejemplo, en este cerebro? En este cerebro estoy viendo por aquí un cúmulo, ¿no es cierto? Eso no es normal, eso es como una especie de tumor. Sí, se está formando un tumor. Claro. No es solamente para ver cómo está formado por dentro, sino qué es lo que tienes. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Tumores. Nosotros ya sabemos cómo es nuestro cerebro por dentro, ¿no es cierto? Lo normalito. Pero cuando empiezas a ver así cosas extrañas, o empiezas a ver así, tu cerebro debe ser algo así, normalito. Pero si empiezas a encontrar precisamente cositas blancas como estas que están aquí, o empiezas a encontrar, ¿cómo se llama lo que hemos visto hace rato? Precisamente una especie de protuberancia como esto que está acá. Eso me está indicando, en medicina, si eso se estudia, me va a indicar que eso es un tumor, o me puede estar indicando que es un tumor.
Es la forma de observar precisamente los tumores que hay dentro de nuestro cerebro. ¿No? Si veo esto, por ejemplo, eso no es normal. Esta mancha blanca que estamos viendo acá abajo no es normal. ¿Ya? Entonces, chicos, esta es la forma, por ejemplo, de estudiar mediante el uso de tomografías. Y eso precisamente es un tipo de radiación utilizado precisamente dentro de la medicina. Muy bien, continuando. En la conservación de alimentos, por supuesto, nosotros si queremos hacer que los alimentos se conserven, se utiliza, por ejemplo, para detener la brotación de cultivos de raíces después de la cosecha para matar parásitos. Si yo quiero matar parásitos, plagas, futuras plagas, pues con la finalidad de controlar, ¿cómo se llama? Esas plagas, lo que se hace precisamente es, se realiza precisamente emisiones de radiación en las zonas. También para controlar la maduración de las frutas. Tú sabes que cuando una fruta está madura, no pasa mucho tiempo y se empieza a malograr, empieza a descomponer. Pero ¿por qué se descompone, por ejemplo, una manzana después de 2 o 3 días de estar madura? Se descompone porque por dentro encontramos bacterias, por dentro encontramos agentes que van a descomponer esa materia, sean hongos externamente o sea bacterias que se encuentran por dentro. Entonces, eso va a hacer que nuestra manzanita, ¿qué haga? Se empiece a descomponer con mayor rapidez. Entonces, para evitar ahora que eso se descomponga con mayor rapidez, también existe precisamente, lógicamente, una radiación controlada que se da precisamente en en estas frutas. De esa manera matas las bacterias, matas los hongos y esa frutita ya va a durar mayor tiempo. Ya no va a durar pues 2 o 3 días y se va a descomponer, sino ahora durará más tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, ya con esa emisión de radiación estoy matando precisamente bacterias, estoy matando hongos, ¿no? O algún agente que pueda estar ahí dentro de esa frutita. En la biología me sirve más que todo para qué. Una de las cosas es, por ejemplo, para saber cómo es el ADN de nuestro cuerpo. ¿Cómo es que nosotros sabemos que el ADN es una hélice? ¿Por qué lo sabemos? ¿Quién nos da esa información a nosotros para poder decir que el ADN es así? ¿No es cierto? Eso es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dióxido contenga, acá, por ejemplo, se podría cultivar plantas en un ambiente en el que el dióxido de carbono contenga carbono radiactivo. Entonces, las partes de la planta que incorporan carbono atmosférico serían radiactivas. Los radioisótopos pueden ser utilizados para monitorear procesos como la réplica del ADN o el transporte de aminoácidos. Sí, o sea, para ver cómo está funcionando por dentro de una planta, porque tú en realidad con un microscopio, aunque tú abras una planta con un microscopio, no puedes observar todo ello. ¿Cómo es que funciona la planta? ¿Cómo es que sabemos que existe por ejemplo, un traspaso de minerales a las hojas y de las hojas se produce la glucosa y de la glucosa se distribuye a toda la planta? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, precisamente lo que se hace es incorporar algunos radioisótopos que me permitan poder apreciar el recorrido. Es una forma de ver cómo es que la planta hace su trabajo. Ahora, tipos de radiación, tenemos emisión alfa, emisión beta y remisión gamma, eso no olvidar. La emisión alfa, chicos, siempre produce, la emisión alfa siempre hay un cambio, ¿en qué? En el núcleo. Se transforma. Por ejemplo, acá tenemos el torio. Cuando emite una partícula alfa, chicos, el torio se va transformando en radio. ¿Radio por qué? Porque está emitiendo partículas alfa. O sea, el núcleo se transforma de un material que tiene un núcleo inestable a otro material que está tratando de convertirse en un núcleo que sea más estable.
emitiendo partículas alfa. En realidad el radio tampoco no es estable. Del radio se va a seguir, ¿qué cosa? Emitiendo partículas hasta que se estabiliza. La emisión beta también, ¿no? La emisión beta, muchachos, recuerda que es la emisión de un flujo de electrones. Pero recuerda que los electrones nosotros normalmente le decimos que los electrones, muchachos, se encuentran alrededor del núcleo. Eso es lo que usualmente ustedes conocen. Pero cuando se emite del núcleo ya no se le dice electrón, se le dice emisión beta, ¿ya? O partículas beta. Sabemos que son electrones, pero que se han, ¿cómo se llama? Se han emitido desde el núcleo. La emisión gamma es energía, muchachos. ¿Y eso es por qué? Porque los neutrones y los protones se empiezan a reacomodar, se están acomodando. Sí, el núcleo, aunque tú no lo creas, no es estático, se encuentra en movimiento. Y los protones y los neutrones, con otras partículas más pequeñitas, se reacomodan. Al momento de reacomodarse, liberan energía, ¿ya? Cuando se libera energía, por ejemplo, aquí tenemos el isótopo del carbono, el carbono energético, ¿ya? Aquí se encuentra, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo así, excitado, le dicen, carbono excitado. Lo que hace es, emite energía y se trata de ¿qué? De estabilizar. Emite energía en forma de emisión gamma. La transmutación natural es cuando nosotros, por ejemplo, en una conversión de un núcleo en otro en forma espontánea, ¿no es cierto? El carbono 14 emite una emisión beta, ¿no? Y se transforma en nitrógeno. Así es. Eso es una transmutación del tipo natural. Pero la transmutación del tipo, bueno, acá artificial, que es la que estamos viendo aquí, muchachos, es cuando el núcleo, el nitrógeno que está tranquilito, el nitrógeno normalito, nosotros le empezamos a emitir partículas, le empezamos a incorporar partículas y lo hacemos inestable. Hacemos que su núcleo se vuelva inestable y en principio se transforma en otra cosa. Eso se hace en un laboratorio. ¿Ya? Eso se hace en un laboratorio. Se puede hacer en un laboratorio. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, fíjate esto, esta es la parte final que sí quiero que veas porque esto nos va a ayudar a solucionar bastantes ejercicios. Este que tú ves aquí, esta flecha, considéralo como si fuera una igualdad. ¿Ya? Matemáticamente hablando, como si fuera una igualdad. Aquí es 229. Aquí en la parte de arriba, la suma también tiene que ser 229. ¿Ya? Bueno, acá debe ser actínido 229. En realidad no está acá. Vamos a editarlo. Acá debe ser el actínido 229. ¿Ya? De todas maneras lo aclaro, a manera de que no quede esto en el aire. ¿Ya? Esto debe ser el actínido 229. Ya está. Ahí tenemos el actínido. Muy bien. Entonces, emite un electrón, ¿ya? Pero al emitir un electrón se transforma. El radio se está transformando ¿en qué? En actínido. Si te das cuenta, lo que quiero que te fijes es en la suma de arriba. 229 es igual a 0 más 229. ¿Sí? Aquí, 88, ¿qué es igual? Igual a menos 1 más 89. 89 menos 1 es 88. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer cumplir siempre. Acá, por ejemplo, 288, ¿ya? Aquí en 288 y emite un electrón. ¿Ya? ¿Es el uranio? No, no es el uranio. El torio, por ejemplo. El torio 23290 emite partículas alfa y se transforma en ¿qué? Se transforma en radio. ¿Sí? ¿Qué se cumple? Que 4 más 288 es igual a 232 y que 90 es igual a 2 más 88. ¿Ya, chicos? Matemáticamente hablando, eso es lo que se debe de cumplir. Muy bien, chicos. Finalizando esta parte de la teoría,
Vamos a pasar ahora a la parte de la práctica. Aquí en la parte superior encuentras más o menos un resumen, ¿no?, de lo que es radioactividad artificial, lo que tenemos que considerar, la radiación, características que tenemos para los rayos alfa, beta, gamma, y las partículas implicadas en fenómenos nucleares. Alfa, beta, deuterón, neutrón, bueno, faltan más, ¿no?, pero es las que nosotros estamos considerando. Con eso vamos a dar inicio a trabajo en el aula, chicos. Todos vamos a esta parte de trabajo en el aula. Pregunta número 1. Dice, son aquellas partículas positivas que se desvían en un campo eléctrico para la zona negativa. ¿Quién se desviaba para la parte negativa, chicos? Palomino. ¿Qué tipo de emisión se desviaba para el campo eléctrico negativo? Neutrón. Es como de la ¿Neutrón? marinera. No, electrón. Tampoco. Nosotros conocemos 3 tipos de emisiones: alfa, beta y gamma. El alfa siempre se desvía para la zona negativa. El beta se desvía para la zona positiva. Y el gamma no se desvía. El gamma va de frente. Profesor, ¿y el neutrón y el electrón, esos son partículas aparte? Por el momento estamos viendo la parte de las emisiones que corresponden al tema de química nuclear. Y en química nuclear solamente hemos visto alfa, beta y gamma. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería su respuesta para ustedes, chicos? Alfa. 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 2. Señale la relación incorrecta. ¿El alfa se puede escribir como 4,2? Sí. ¿El gamma se puede escribir como 0,0? Sí. ¿El beta se podrá escribir como beta 0,1? ¿Qué dices? Pues veamos. Aquí está. La partícula beta, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es su notación correcta? ¿Cuál es la notación para el beta? 0 menos 1. 0 menos 1. Pero aquí me está diciendo que el beta es 0 más 1. Y lo que me está preguntando el ejercicio es la relación incorrecta. ¿Cuál es la relación incorrecta entonces, chicos? Sí. La C. Muy bien. La letra C. 3. Indicar cuál de las alternativas son incorrectas. Me está pidiendo, por favor, las incorrectas, no las correctas. ¿Ya? Por favor, eso tómalo nota. Muy bien. Las partículas se desvían hacia el ánodo. Bueno, aquí voy a agregar algo, ¿ya? Aquí falta agregar o colocar algo más. En primer lugar, aquí falta colocar alfa, que es lo que tenemos que colocar aquí. Las partículas alfa se desvían hacia el ánodo. Partículas beta se desvían hacia el cátodo. O las partículas gamma se desvían hacia el ánodo. Esto es lo que debe de indicar, ¿ya, chicos? Listo. Con esto, ahora sí ya podemos contestar a la pregunta. A ver, chicos. La E. ¿Las partículas alfa se desvían hacia el ánodo? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Seguros? Es que se desvía hacia el ánodo
chicos, es la partícula beta, no la partícula alfa. La partícula alfa, por el contrario, se desvía hacia el cátodo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Aquí. Aquí tenemos las desviaciones. La partícula alfa se desvía hacia el cátodo, la partícula beta hacia el ánodo y el gamma no se desvía. ¿Ya? Eso es para recordar un poco. Entonces decimos así, la partícula alfa se desvía hacia el ánodo, incorrecto. Eso es incorrecto. Le voy a colocar una. Las partículas beta se desvían hacia el cátodo, incorrecto. Las partículas gamma se desvían hacia el ánodo, también es incorrecto. ¿Cuáles son incorrectas? La 1, la 2 y la 3. Todas. Profesor, no hay clave. No te preocupes, no hay clave. ¿Ya? Las 3 son incorrectas. Le colocaremos las que son incorrectas, que son la 1, la 2 y la 3. ¿Ya, chicos? 4. Si una especie química pierde una partícula alfa, su masa disminuye ¿en cuánto? ¿En cuántas unidades? Y su carga ¿en cuántas unidades? Es una pregunta relacionada con lo último que hemos visto. Quiero que observes algo aquí. Aquí está, en esta parte. Una pregunta, chicos. Cuando este elemento emite alfa, ¿su masa atómica en cuánto disminuye? 4. En 4. Su carga nuclear o también número atómico, ¿cuánto disminuye? 2. Entonces no te olvides, su masa atómica disminuye en 4 y su carga nuclear disminuye en 2. Muchachos, si en una especie química se pierde una partícula alfa o pierde una partícula alfa, su masa disminuye ¿en cuánto? 4. En 4. Muy bien. Disminuye en 4. Aquí debe de ir 4. 4 unidades. ¿Y su carga en cuánto disminuye? 2. En 2. ¿Tu clave cuál sería? E. La E. ¿Quién descubre la radioactividad? Becquerel. Becquerel, ¿no es cierto? Muy bien. Continuamos. 6. Descubre la radiación gamma. ¿Quién descubre la radiación gamma, chicos? Rutherford. Fue este personaje. Curie. Villar. ¿Ya? Él descubre precisamente la radiación gamma. ¿En qué año se descubre la radioactividad? En 1896. Muy bien, muy bien, muy bien. La naturaleza de las partículas, ya, aquí debe decir alfa y beta. Alfa y beta. Es, y de las partículas gamma, es, aquí debe decir gamma, no ha aparecido, parece que ha habido. Muy bien, chicos. Vamos acá a editar. Aquí debe decir, como les dije, alfa, y aquí debe ser beta. Y aquí debe decir gamma. ¿Ya? Eso es lo que debe estar indicado. Dice, la naturaleza de las partículas alfa y beta es, bueno, alfa y beta, muchachos, son corpusculares. Quiere decir que poseen masa. A eso se refiere. Poseen masa. De ahí decimos que su naturaleza es corpuscular. En cambio, la partícula gamma no posee masa. ¿Por qué? Porque es energía. Y sabemos nosotros que lo que tiene energía, muchachos, no tiene qué cosa. No tiene masa. Entonces decimos, en primer lugar, que alfa y beta son corpusculares y la partícula gamma es energética.
Los esposos Curie descubrieron qué elementos. ¿Qué elementos descubrieron los esposos Curie? Descubrieron el radio y el polonio, chicos. Esos fueron los dos elementos que han descubierto ellos. ¿Ya? El radio y el polonio. Muy bien. Nos piden balancear y dar como respuesta A más B. A ver, te voy a dar un minuto para que tú lo hagas. A ver, ¿qué respuesta me das tú? Cada uno de los que tienen su ficha, por favor, muéstreme una respuesta por el chat. ¿Cuánto te sale A más B? Esto es una partícula beta. Y nosotros sabemos que una partícula beta tiene dos numeritos. En la parte superior es el 0 y abajo es el -1. ¿No es cierto? ¿Recuerdas eso? Aquí en la parte superior es 0 y en la parte inferior es -1. Ahora, una vez conociendo esto de aquí, la voy a hacer más chiquita. Una vez conociendo esto de acá, ya podemos dar el balance a nuestra ecuación. En primer lugar, debemos de decir que 92 debe ser igual a la suma de A más 0, a los dos numeritos de acá arriba. 0. Por lo tanto, dime, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A, chicos? 92, ¿no es cierto? Ese es por un lado. Por el otro lado, sabemos que 46 debe ser igual a B menos 1. ¿Cuánto vale B? ¿No es beta? 47. Muy bien. ¿Cuánto es? 47. Sale beta. B menos 1. Por lo tanto, B, ¿cuánto sería? 45. Ya está, chicos. Ya tenemos A y tenemos B. Ahora nos está pidiendo ¿qué cosa? Nos está pidiendo la suma, muchachos. ¿Cuánto valía más B, chicos? 92 más 47. ¿Cuánto es 92 más 47? 139. 139. Muy bien. Dice, ¿qué partícula tiene mayor masa? Bueno, ¿qué emisión tiene mayor masa? Gamma, alfa, neutrón, beta o protón. Beta. Beta. Vamos a recordar, ¿sí? Aquí está. Ya, aquí no está, aquí. ¿Te acuerdas quién de las partículas? ¿Ya? ¿Quién de las partículas, chicos? ¿Quién de las tres emisiones llegaba más lejos? ¿La beta, la gamma o la alfa? La gamma. Ah, no, pero sí, la gamma. La gamma era la que llegaba más lejos. ¿Pero por qué llegaba más lejos? Por su masa. ¿Por qué llegaba más lejos? ¿Por su masa? ¿O por...? Porque no tenía masa. Ahora yo te hago la pregunta. Si gamma no tenía masa y por eso llegaba más lejos, ¿quién era el que llegaba? ¿Te acuerdas? Como máximo te dije llega a 10 centímetros de distancia. El beta. Beta llega un poquito más. Alfa, entonces. El alfa. El alfa es el que llega a 5 centímetros, 7 centímetros. No se separa mucho de su núcleo. ¿Y por qué? Porque pesa demasiado. Entonces, inmediatamente cae. Ese es el problema de las partículas alfa, no llegan muy lejos, ¿no? Ese es un problema, por así decirlo. Entonces ya se ha respondido, ¿no? ¿Quién tiene mayor masa? Alfa. ¿Quién tiene mayor masa? Nosotros diremos la alfa. Profesor, ¿y quién sigue? La beta. ¿Y de ahí quién sigue? La gamma.
Señalar qué radiación presenta mayor velocidad. ¿Quién de los tres era más veloz, chicos? Ahora sí el gamma. El gamma. Muy bien. La Porque llegaba más lejos. La razón por la que llega más lejos es porque tiene mayor velocidad también. ¿Quién posee mayor poder de penetración? ¿Quién es el que es más capaz de ingresar, traspasar paredes, ¿no? Entre otras cosas. Rayos X. Los rayos X, vamos a ponerlo aquí. Rayos alfa, voy a ponerlo aquí. Vamos a ver. Rayos X. Alfa. Acá será beta. Está. Y gamma. A ver. ¿Cuál de los tres? La C. Alfa. La rayos gamma, creo. Mayor poder de penetración. ¿Quién es el que es más capaz precisamente de llegar a tu ADN y transformarlo? La C. Gamma. Porque ahí en la imagen se veía que traspasaba. Exacto. ¿No? Si nosotros observamos aquí la imagen, el que tiene Aparte. mayor poder de penetración, ¿quién es? Gamma. Sobre beta y sobre alfa. ¿No? Muy bien. Descubrió la radioactividad artificial. Rutherford. No. Iré. Fue precisamente la hija María de los esposos Curie. Irene y Joliot Curie. Sí, pero yo iba a decir eso, pero dije. Ay, ay, ay. Pero dudé porque ni la conozco. La hija, pues, precisamente siguió los pasos de los padres. Los padres descubrieron la radioactividad natural, ¿no? Bueno, la radioactividad natural lo descubrió en Becquerel, pero quien descubrió el radio y el polonio, ¿no? Y algunas propiedades que tenían estos materiales fueron precisamente ellos. Ellos fueron los precursores de todo esto, descubriendo nuevos elementos químicos. Eso sí. Hallar A más B, dice. Profesor, en la 8, ¿cuál era? Ay, me había retrasado. ¿Puedes decir, por favor? ¿Cuál? En la 8. En el ejercicio 8. Ah, en el ejercicio 8. Corpuscular y energética. Ya, profesor, gracias.